Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más juntos alrededor de su palabra, aprendiendo, buscando que sea esa palabra la que nos hable y que nos instruya, como decía Néstor, que siempre sea ese nuestro objetivo al estar acá, ser expuestos a la palabra, todos nosotros ser expuestos a la palabra del Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor, la Biblia, en el libro de Filemón. Filemón. Vamos a estar unas pocas semanitas, 2 o 3, leyendo esta carta. Tiene apenas 25 versículos, así que sería muy edificante para ustedes si lo leyeran varias veces, incluso en varias versiones, varias distintas traducciones de la Escritura. Bien, ¿lo encontró? El título del sermón de hoy es Creyentes genuinos encarnan el Evangelio en sus vidas. Nosotros vivimos en un mundo donde lo genuino escasea y donde es importante. Es un fenómeno mundial, pero yo conozco lo que sucede acá en Argentina. Cuando algo se pone de moda, cuando algo es valorado por mucha gente, ¿qué sucede enseguida en nuestro país? ¿Qué surge enseguida? La imitación de aquello que es genuino, la imitación. Piensen ustedes en una zapatilla de marca, que nosotros consideramos que porque es de tal marca es buena. Generalmente es así, tiene una calidad superior a otras cosas, pero nosotros en nuestro ámbito estamos muy acostumbrados a ver marcas que le cambian una letrita, y uno piensa, ¿qué sentido tiene que haya algo que imite lo verdadero, que imite lo genuino y que no lo sea? Y yo me acuerdo muy bien de una anécdota, de la importancia de que algo sea genuino. Hace muchos años, en un viaje a Córdoba, íbamos caminando con un par de amigos y a uno de ellos un hombre lo llamó así como medio discretamente y le mostró lo que aparentaba ser una cámara de sacar fotos de esas muy profesionales y bueno, a él le interesó. Éramos creyentes poco maduros, porque si a uno le ofrecen algo que sale 50.000 pesos, en 5.000 pesos, ¿vos qué tenés que pensar? Que es robado, que no tiene un buen origen, y entonces no lo comprás, ¿no? Pero bueno, no éramos no teníamos eso tan claro. Entonces este hombre lo llama discretamente y le muestra a mi amigo esa cámara. Una pinta tenía. No se animó, pero no la compró, porque igual seguía haciendo mucha plata. Pero en realidad no era una cámara, cuando uno apretaba era como una especie de encendedor, era algo, ¿cómo le decimos nosotros a eso? Lo trucho. Nuestro país es un país donde lo trucho es muy común, y lamentablemente hay muchos cristianos truchos. No es el tema de esta carta hablar de esa gente que dice ser cristiana y después niega el cristianismo con su predicación, sino en que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos y pensemos en cómo somos y cómo llegamos a ser cristianos genuinos. Y los cristianos genuinos no son aquellos que dicen ser cristianos, sino aquellos que encarnan el Evangelio. Si ustedes leen, vamos a abordar hoy los primeros 7 versículos
de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y vamos a conocer a este hombre, a Filemón, que es un modelo genuino de creyente. Me parece, al leer esta carta, que el propósito de estos primeros versículos es que nosotros veamos por qué Pablo le va a pedir algo difícil a Filemón. ¿La leyeron a la carta? El motivo de esta carta es pedirle algo a Filemón. Lo que Pablo le pide a Filemón es algo difícil. No es algo fácil. No le pide que le preste unos pesitos. No, le pide algo difícil. Pero en estos versículos, en este comienzo de la carta, lo que yo veo es que aquello que Pablo le va a pedir a Filemón, lo hace en la confianza de que Filemón se lo va a conceder. ¿Por qué? Porque Filemón encarna el Evangelio. Porque Filemón es un verdadero creyente. Y entonces el tono de estos primeros versos es un tono de confianza. Yo te escribo a vos confiado en que aquello que te voy a pedir me lo vas a conceder, no por causa mía, sino por causa de Cristo. Y la razón por la cual vos vas a actuar así es porque encarnás el Evangelio de Cristo. Los creyentes genuinos encarnan el Evangelio de maneras visibles, tangibles y en toda circunstancia, especialmente en aquellas circunstancias donde hacerlo, donde encarnar el Evangelio y vivir el Evangelio no sea quizá la opción más fácil o la opción más cómoda. Es ahí cuando se pone en juego si realmente nosotros estamos viviendo en la fe de Cristo. Creo que Filemón es un ejemplo de cómo el Evangelio es encarnado en cada uno de nosotros. Teniendo eso en mente, leamos esto. Dicen los primeros 7 versículos de la carta de Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu clamor, de tu amor, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Amén. Este pasaje es la introducción a la carta. Lo vamos a dividir en 3 partes, o tiene 3 divisiones naturales. Siempre recuerden, cuando yo digo que lo divido en tales partes es porque encuentro esas diferencias. No debiera ser un capricho mío de conveniencia, sino que encuentro que el texto está dividido en esas 3 partes. La primera parte es el saludo, la segunda parte es una acción de gracias de Pablo por Filemón, y la tercera parte es una oración y un ruego que Pablo hace por Filemón. Así que saludo, acción de gracias, ruego. Antes de continuar, ¿qué necesitamos nosotros saber de esta carta? Esta carta está dirigida a un hermano que se llama Filemón, que vivía en Colosas. Esta carta fue escrita junto con la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses, porque Filemón era de Colosas, servía en Colosas y probablemente haya sido uno de los líderes de esa comunidad. Es más, la iglesia de Colosas se reunía en su casa.
la casa de Filemón. Esta carta la lleva ¿quién? Un hermano llamado Tíquico, que va a aparecer nombrado, y otro hermano que se llama Onésimo. Esta carta habla de Onésimo y esta carta es portada por Onésimo. Después, en la semana que viene vamos a hablar de Onésimo, pero hoy vamos a hablar de Filemón y de por qué Pablo comienza así su carta. Seguramente ustedes tienen presente todo esto. En la primera parte, en el saludo, a veces uno pensaría que en un saludo de una carta es algo formal, digamos, ¿no? Uno empieza una carta, al menos yo cuando escribía cartas hace mucho tiempo, siempre las empezaba de la misma manera y empezaba diciendo, te escribo estas letras para... Como que a veces uno lo hacía en modo automático, pero esta carta es palabra de Dios y entonces nosotros vamos a pensar que cada cosa que está puesta acá tiene su razón de ser. Hay una razón de ser por la cual Pablo escribe lo que escribe y no escribe lo que no escribe. Si ustedes miran a la carta, lo primero que tienen que notar es que Pablo se presenta a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. ¿Por qué es eso? En primer lugar, por lo obvio, porque Pablo está preso. Pablo está preso, dos lugares donde podría estar preso, Cesarea o Roma. Lo más probable es que sea en su primer encarcelamiento en Roma, que fue de 2 años más o menos, y en el cual él alquiló una casa y vivió, digamos, como con prisión domiciliaria, por decirlo de alguna forma. Tenía mucha libertad, lo visitaba todo el tiempo y él enseñaba el Evangelio y compartía el Evangelio todo el tiempo. Él está ahí, Pablo está ahí, y él le escribe a Filemón desde ahí. Y le dice, se presenta a sí mismo no como un apóstol, no recurriendo a su autoridad, sino recurriendo a una expresión humilde. Pablo le escribe a Filemón desde la humildad. Esa primer parte, que va desde el comienzo de la carta hasta el final del saludo, gracias a ustedes y paz, para mí nos enseña, o debería enseñarnos a nosotros, que un discípulo genuino de Cristo debe inspirar confianza de que vive por el Evangelio y el Evangelio. Sí, aunque estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Filemón, a quien él dirige su carta. ¿Qué característica tiene Filemón? En este saludo, por la forma en la que Pablo le habla a Filemón, yo me doy cuenta de esto, de que Pablo le escribe con ternura, con confianza y sabiendo que Filemón le ha de dar una respuesta definitiva a su solicitud posterior. Pablo sabe que Filemón es un discípulo genuino de Cristo y así debiera ser con nosotros. Si nosotros somos discípulos genuinos de Cristo, nuestros hermanos deberían pensar de nosotros o deberían tener la confianza de que nosotros, en las circunstancias que nos toque vivir, vamos a responder desde una vivencia genuina del Evangelio. Entonces, primeramente Pablo se presenta a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Él no recurre a su autoridad. El tono que él pone es un tono de confianza. Se trata de una carta personal con una solicitud personal. Hay solo 4 cartas personales en el Nuevo Testamento. La carta de Pablo a Tito, las 2 cartas a Timoteo y esta carta a Filemón. Es una carta personal. O sea, piensen en esta situación. Los hermanos que portan la carta, cuando llegan a Colosas, dicen, acá traigo esta carta que está dirigida a toda la iglesia, a los colosenses. Y esta otra carta está dirigida a Filemón. En realidad,
esa carta, que es una carta que va dirigida a Filemón, no es solo para que la lea Filemón. Eso me llamó la atención cuando yo empecé a leer. Porque uno dice, la carta de Pablo a Filemón, listo, es para que la lea Filemón. No es una carta para que la lea Filemón. ¿Y por qué es esto? Ahora vamos a ver a quién más le escribe. Pero Pablo dice, yo te saludo a vos. Y saludo a Apia, y saludo a Arquipo, y saludo a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque esa carta iba a ser leída delante de toda la iglesia. ¿Y por qué podía ser leída delante de toda la iglesia? Porque esa carta iba a plantear un pedido y Pablo sabía que Filemón iba a responder positivamente a ese pedido. Pero ese pedido que Pablo le hace a Filemón es un pedido que tiene que ser acompañado por todas las personas a las que Pablo acá menciona. De alguna forma voy a recurrir a algo que no sabemos con certeza. ¿Quién es Apia y quién es Arquipo? ¿Por qué no los nombra Pablo cuando dice la iglesia? ¿Por qué los separa? ¿Por qué los nombra primero? ¿A quién se va a referir más adelante la carta? A Onésimo. Sabemos, ¿no? ¿Qué pasó con Onésimo? Onésimo era esclavo de Filemón. Él se escapó, le jugó una mala pasada, se convirtió al Evangelio y ahora Pablo lo envía de nuevo para pedirle a Filemón que lo reciba como un cristiano, como un hermano en la fe, etc. La mayoría de los comentaristas y estudiosos suponen o infieren, no suponen, no inventan, infieren o piensan que Apia o Afía, así se debe pronunciar, es la esposa de Filemón. Y Arquipo es o bien otro líder de la iglesia en Colosas, junto con Epafras, que también es otro, o también el hijo de Filemón. Así que Pablo se está dirigiendo acá a Filemón, a la esposa de Filemón y al hijo de Filemón. O sea, a la casa de Filemón, a la familia. ¿Por qué? Si Onésimo era un esclavo y se escapó y hasta parece que se llevó algo de plata, que robó, y Pablo ahora le pide a Filemón que lo reciba en su casa como un hermano amado, útil, eso es una decisión de Filemón, pero que debe ser acompañada por su esposa. Porque en aquella época el hombre se encargaba de los negocios y del trabajo y de la administración de los campos, lo que sea que tuviera, ¿no? Esa familia. Pero ¿quién estaba a cargo de los esclavos? La esposa. La esposa era la que decía, vos haces esto, vos haces esto otro. Y entonces, si Onésimo se ha escapado y ha robado, ha ofendido, ha faltado a Filemón, pero también ha faltado a la esposa de Filemón, a Apia y a toda la casa de Filemón. Entonces, no es solo Filemón el que lo tiene que recibir bien, sino toda su casa. Y no solo toda su casa, sino también la iglesia. Cuando Onésimo se escapa de Colosas y se va a Roma, se escapa como un ladrón y como un fugitivo de la ley, un criminal. Y ahora el que vuelve no es el mismo Onésimo, es un hermano en la fe. Y entonces Pablo, de alguna manera, en este saludo está involucrando a Filemón, a su esposa, a su hijo y a toda la iglesia. Y lo hace, y esto me parece lo importante, lo hace con la confianza de que estos hermanos, que son genuinos creyentes, van a responder ante esta situación de una manera conforme al Evangelio.
Para nosotros hoy, que tenemos algunos han identificado que el tema principal de la carta es la esclavitud. No es la esclavitud, pero es un tema que aparece. Para nosotros hoy, en el siglo XXI, la esclavitud es algo tremendo. Y hay lugares donde existe, y si, por ejemplo, vamos a suponer, voy a dar un ejemplo. Santiago va de misionero a África, y ahí él se encuentra con 3 esclavos fugitivos. 3 personas que eran esclavos y se escaparon de su amo, y en su escape llegaron a su casa. ¿Qué haría Santiago? Los recibiría, buscaría la forma de mandarlos a otro lugar donde estén seguros. O sea, a un esclavo que escapa, hoy nosotros lo consideraríamos un héroe, alguien que hace algo positivo. No era así en esta época. Para los creyentes que vivían en el siglo I, un esclavo se debía a su amo. Pablo en otras cartas habla de la esclavitud, en Efesios, por ejemplo, y dice que si uno tiene un amo, debe servirlo como sirve al Señor. O sea, Pablo acá no habla en contra de la esclavitud. Pablo destruye la esclavitud y la institución de la esclavitud porque el Evangelio implica eso. Por eso se le dice Pablo a Filemón: recibilo como un hermano. El Evangelio anula las diferencias entre todos los seres humanos, y entonces ahí queda destruida la institución de la esclavitud. Pero no es esta carta un manifiesto contra la esclavitud. Así que, fíjense, Pablo dice: te escribo a vos, Filemón, pero también quiero que escuchen tu esposa, tu hijo y toda la iglesia. Y van a escuchar el pedido que yo te voy a hacer, porque confío en que vos me lo vas a conceder. Me estoy adelantando, pero Pablo dice: sé que vas a hacer más de lo que te pido. ¿Por qué? ¿Quién es Filemón? ¿Quién era Filemón y quién era? Hay algunos detalles en la carta que nos hacen darnos cuenta qué tipo de persona era Filemón. Primero, ¿dónde se reunía la iglesia en Colosas? En la casa de Filemón. Para que se reúna gente en tu casa, ¿qué tenés que tener? Una casa grande. Porque si vos no tenés casa grande es difícil, ¿no? Yo tengo casa chiquita. El que quiere ir a mi casa, saque turno, porque tengo una casa chiquita. En esa época, las casas comunes eran aún más chiquitas que las nuestras, que la que tengo yo, por ejemplo. La mayoría de las casas tenían una sola habitación para toda la familia. Y después otro lugar donde se comía. No había mucho más. Filemón tiene una casa grande, tan grande que le permite que la iglesia se reúna en su casa. La iglesia hasta el siglo III no se reunió en lugares especiales para la iglesia, en templos, digamos, o en salones, o nada de eso. La iglesia se reunía en casas. Filemón tenía una casa lo suficientemente grande como para albergar la iglesia. Y no solo albergar la iglesia. ¿Qué le pide Pablo al final de la carta? Prepararme una pieza para mí, porque si las oraciones de ustedes les son concedidas, y las mías también, pienso visitarles. Así que nosotros vemos acá un hombre que tiene una buena posición económica. Filemón es un hombre rico. Había algunos hermanos que tenían buenas posiciones económicas. Pero esa no es la identidad primaria de Filemón. Filemón es un creyente. Porque por eso es hospitalario, por eso ayuda a los hermanos. Y por eso está dispuesto a responder a esa situación
que le va a plantear Pablo de una forma que encarna el Evangelio. Filemón vive y responde a sus circunstancias no de acuerdo a su dinero, su prestigio, su posición social, sino que va a responder a esta circunstancia que Pablo le plantea desde su identidad como hijo de Dios. Por eso Pablo le dice a Filemón, hermano. Todo aquel que es un creyente es un hermano. Esa es la relación que une a todos los creyentes. Un hermano en el que Pablo tiene confianza. Pablo, si nosotros miramos algunos detalles en la carta, podemos inferir que Pablo no solo lo considera un hermano en la fe, sino que lo considera un hermano valioso en la fe. Lo llama colaborador nuestro. Vos sos un socio conmigo en la tarea que yo estoy haciendo. E incluso hasta podemos inferir que Filemón se ha convertido por causa de la predicación de Pablo. Pablo le va a decir, te me debes. Vos mismo te me debes a mí. De alguna forma Pablo usa esta figura muchas veces, engendrar en el Evangelio a todas aquellas personas a las que él les compartió el Evangelio, y fue así que llegaron a la fe. Así que Filemón es un converso al Evangelio por medio de la predicación de Pablo, y por eso Pablo lo trata como un hermano. El tono de Pablo es humilde, es de confianza, y es el tono de alguien que sabe que está pidiendo algo difícil, pero que no lo será para su interlocutor, porque lo conoce. Pero lo conoce como un hijo de Dios. Eso es lo importante. Pablo sabe quién es Filemón. ¿Quién es Filemón? ¿Es el hombre rico? ¿Es el hombre que tiene una casa grande? ¿Es el hombre que tiene un prestigio en la ciudad? Sí, pero es sobre todo un hijo de Dios, un creyente genuino que encarna el Evangelio. Por eso Pablo se dirige a él de esta forma y le dice, amado hermano y colaborador nuestro, con lo que vos hacés, con cómo vivís, vos me estás mostrando a mí que yo puedo confiar en vos, porque vos vivís y encarnás verdaderamente el Evangelio de Jesús. Un genuino seguidor de Cristo no es solo quien dice serlo, sino quien sigue verdaderamente a Cristo, amando, sirviendo y encarnando el amor de Jesús. Si alguien necesita algo de mí, ¿desde dónde respondo? ¿Desde el Evangelio que digo creer? Porque es en aquellas circunstancias en las que actuar como todo el mundo es la opción más fácil y más lógica cuando se hace evidente que estamos siguiendo a Cristo. Nosotros nunca vamos a tener un esclavo que vuelva a nosotros, pero sí vamos a tener a alguien que nos maltrató, que nos falló de alguna forma. ¿Qué pasaría si a este lugar viene, nacido de nuevo y cree, ¿no? Se convierte en un verdadero cristiano, alguien a quien yo, por circunstancias de mi historia y de mi vida, tendría razones para no amar? Pablo confía en que la reacción de Filemón ante Onésimo sea una reacción de amor, de perdón. Hay una palabra que sobrevuela toda esta carta y es el tema de esta carta, el perdón. Si ustedes miran, si alguno tiene la Biblia de estudio de MacArthur, van a ver que el bosquejo de él, de este libro, está basado en esa palabra. La primera parte es la virtud de uno que perdona,
Filemón es descrito por MacArthur como uno que perdona. Y la palabra perdón no aparece en ninguna parte de la carta. Y sin embargo es la palabra que está ahí. Si nosotros encarnamos el Evangelio, lo vamos a hacer así, en esas circunstancias. ¿Quién podría decirme algo a mí o reclamarme algo a mí si yo no amo y no perdono a alguien que me lastimó o que lastimó a alguien de mi familia? ¿El mundo me lo reclamaría? No, el mundo entendería. El mundo aplaudiría. Si cuando alguien nos lastima y nosotros reaccionamos lastimando, ¿qué hace el mundo? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo llama? Justicia. Lo llama justicia. Pero Pablo nos dice acá que aquel que es un verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a encarnar el perdón y el amor que el Evangelio implica. Eso aparece acá ya en el saludo, en la forma en la que Pablo saluda a Filemón. Porque después él lo va a decir, yo te podría reclamar a vos que hagas lo que yo te mando, pero no te lo reclamo, te lo ruego, te lo pido con amor. ¿Por qué? Porque sé que vos vas a responder desde el amor. Así que, en principio, un discípulo genuino de Cristo inspira confianza en los demás de que vive y responde a sus circunstancias desde el Evangelio. Y especialmente esas circunstancias que van a poner en juego nuestra fe. Todo el tiempo nuestra fe está puesta en juego. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos ante un compañero de trabajo que pareciera disfrutar de maltratarnos? ¿Qué pasa si un día yo exploto y le digo, ¿por qué no te dejás maltratar vos que sos así, así, así? ¿Qué me mirás a mí? Si vos... ¿Qué pasaría? ¿Quién me diría algo? Nadie, ¿por qué? Esa es la respuesta más natural, más lógica, más obvia y hasta la más aplaudida por todo el mundo. ¿Es eso responder desde el Evangelio? No. Entonces, un cristiano genuino, un discípulo genuino de Cristo, es alguien en quien nosotros vemos reacciones ante las situaciones que provienen de que Él está encarnando realmente los valores del Evangelio. Los demás deberían ver el Evangelio en nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, en dónde ponemos nuestra confianza, en cómo reaccionamos ante las adversidades y cómo reaccionamos ante los desafíos. Filemón es para nosotros un ejemplo de eso. Para Pablo lo era. Por eso Pablo le escribe como le escribe e inicia su carta como le inicia. Sigo. Dice la segunda parte, la acción de gracias. ¿Por qué da gracias Pablo? Dice, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Entonces, punto 2. Un discípulo genuino de Cristo debe ser motivo de gratitud por su fe y por su amor. Como creyentes, nosotros debemos ser motivos de gratitud para otros. La gente debería dar gracias por conocernos. Y nosotros deberíamos dar gracias por conocernos los unos a los otros. Deberíamos estar agradecidos, y lo estamos, por cómo los otros nos edifican a nosotros. ¿Y hacia quién se dirige esa gratitud? Hacia Dios. Yo doy gracias a Dios por conocer a Martín,
que hace muy ricos asados, pero doy gracias a Dios por la forma en la que Él me edifica, porque la obra de Dios en Él me bendice a mí. Lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros nos edifica a todos nosotros. No sé si se entiende. Cuando Dios me hace a mí y me ayuda a mí a ser un mejor discípulo de Jesús, cuando Dios me ayuda y me da crecimiento y madurez para que yo refleje el Evangelio de una forma mejor, Dios me está bendiciendo a mí porque me está haciendo más santo, me está haciendo más como Jesús, pero también está bendiciendo a otros. Y esos otros deberían dar gracias a Dios por su obra en mí. Eso es lo que Pablo agradece. Yo doy gracias a Dios por vos siempre. Y lo hace de una manera bien práctica, haciendo mención de ti en mis oraciones. Cada vez que yo oro, doy gracias por conocerte. Doy gracias por ver reflejado el Evangelio en tu vida. Doy gracias porque cuando vos, ante la adversidad, ante la caída, ante el desafío, reaccionás desde el Evangelio y modelás el Evangelio para mí, me bendecís y me das motivos para dar gracias. La gratitud entonces se dirige a Dios principalmente, porque su obra en nosotros lo que nos hace actuar como actuamos, reflejando a Cristo. Y somos motivo de gratitud cuando nuestro amor a Cristo se traduce en amor a mi prójimo. Dice, oigo, dice Pablo, de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas está unido con el de amar a mi prójimo como a mí mismo de una manera indisoluble. Yo amo a Dios amando a los demás. No puedo separar esos dos mandamientos. El segundo, la obediencia al segundo mandamiento, proviene de la obediencia al primer mandamiento. Por eso uno es primero y el otro es segundo. El segundo depende del primero, pero están unidos. Por eso, por favor, abra 1 de Juan 4:20. Por eso dice Juan, 1 de Juan 4:20. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. No pueden separarse esas dos cosas. No hay forma, no es posible decir que yo amo a Dios si no amo a mis hermanos. Si no amo a quienes, incluso a mis enemigos, dice la palabra del Señor. Si yo no amo a otros, no puedo decir que amo a Dios. Y si amo realmente a Dios, y de una forma genuina, mi amor a Dios se va a ver traducido en amor a otros. Al vivir el Evangelio, al encarnar la fe del Evangelio, al encarnar el amor del Evangelio, inspiramos a otros. No a admirarnos a nosotros mismos, sino a mirar a Cristo y a seguirlo. Hay una canción que solemos cantar, no fui yo, sino Cristo en mí. Cuando los demás
vean cómo nosotros reaccionamos ante los desafíos, cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo reaccionamos ante esas cuestiones difíciles que nos provocan, que nos ponen en una tensión. La gente mira cómo nosotros reaccionamos. Seguramente a vos te han dicho muchas veces que vos que vas a la iglesia, la gente te quiere decir cómo tenés que vivir el Evangelio y es una obligación para vos. Pero es cierto que la gente nos está mirando. Pero no es nuestra reputación lo que está en juego. Nunca. Lo que la gente debería ver es el Evangelio y el fruto del Evangelio en mí. Y debería adjudicar mi reacción encarnando el Evangelio al obrar de Dios. Porque hay cosas buenas, actitudes buenas, que quizá no son obra del Evangelio en mí. Hablamos hace un tiempo del fruto del Espíritu, ¿no? Yo soy bastante tranqui, por decirlo de alguna forma. Yo no me enojo fácil. Pero ese no es el fruto del Espíritu en mí. Es mi pasividad. Yo soy medio pasivo. A veces hay que empujarme para hacerme arrancar. Entonces alguno podría pensar que eso es algo positivo en mí. En realidad no lo es mi carácter, así es. Yo soy así. Hay otra gente que es más enérgica, que no puede estar quieta. Eso es como somos. Nosotros, es nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros encarnamos el Evangelio y vivimos conforme al Evangelio, reflejamos a Cristo. Y eso trae gratitud a los demás. Somos motivo de gratitud a Dios para otros. Somos bendición. Somos edificación. Hay gente que cuando ora le da gracias a Dios por nuestra presencia en sus vidas. Los creyentes genuinos somos o deberíamos ser motivo de gratitud. ¿Por qué? Por nuestra fe y nuestro amor. Por encarnar el Evangelio. Tercera parte. El ruego o la oración de Pablo por Filemón. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermanos. Y el tema aquí es que un discípulo genuino de Cristo debe crecer en encarnar el Evangelio en su vida, siendo así motivo de gozo y consuelo para otros. Fíjense las tres partes de este pasaje. Pablo, primero, yo me dirijo a vos con confianza porque sé que vas a reaccionar encarnando el Evangelio. Segundo, doy gracias por vos porque veo que el Evangelio es evidente en tu vida. Y ruego por vos, oro por vos, para que sigas creciendo en reflejar el Evangelio en tu vida, en fe, en amor, siendo así motivo de gozo y de consuelo para otros. La oración de Pablo por Filemón es que él refleje su fe de una manera cada vez más práctica y tangible. Si usted va a leer en su casa esta semana nuevamente la carta de Pablo a Filemón, tómese un ratito y lea la carta a los Colosenses también. Y va a ver cómo todo lo que Pablo le dice a la iglesia en Colosas se encarna y se hace evidente y práctico en lo que Pablo le dice a Filemón. La primera frase del versículo me costó bastante entenderla. ¿Cuál es la oración que Pablo hace por Filemón?
y aquello que nosotros que necesitamos buscar. Dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? No está fácil. Algo que ayuda y que sirve puede ser leer otras versiones, otras traducciones. Quizás se nos aclare el sentido de esta frase al leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Pablo dice, yo oro para que vos conozcas y admires y aprecies y disfrutes cada vez más de conocer a Cristo. Y que ese conocimiento de Cristo redunde en que vos sigas haciendo evidente en tu vida el Evangelio, que lo encarnes. Así como lo haces hoy, que sigas creciendo así. Porque si vos vivís de esa manera, vas a seguir siendo lo que ya sos, fuente de gozo, fuente de consuelo en tu amor. Los corazones de los santos han sido confortados por vos. La forma en la que Filemón vivía era realmente una bendición para todos los demás. Nuestra vida debería ser una bendición para nuestros hermanos, porque nuestros hermanos deberían saber de nosotros que no somos perfectos, pero que incluso en nuestras imperfecciones vivimos conforme al Evangelio. Deberían ver nuestro amor y nuestra fe y deberían dar gracias a Dios por eso. Y deberían orar y esperar de nosotros que ese amor y esa fe sigan creyendo. Filemón es un modelo del Evangelio para nosotros. Cuando nosotros encarnamos el Evangelio de maneras prácticas, tangibles y visibles, somos edificación y bendición a otros. El Evangelio tiene implicancias en todas nuestras decisiones, en todas nuestras actitudes, en todos nuestros ámbitos. No somos creyentes solo aquí. Somos creyentes en todos los ámbitos de nuestra vida. En los Estados Unidos hace mucho tiempo se usaba, bueno, acá también llegaron, una pulserita que tenía unas letras. En español serían la Q, la H y la J. ¿Qué haría Jesús? No, era en inglés, ¿no? Pero acá era, ¿qué haría Jesús? ¿Era Jesús solo en el templo? Él era, en todo tiempo él era así. Y así, ese mismo ejemplo él le dejó a Pablo, y le dejó a Pedro, y le dejó a Juan, y a todos los discípulos de Cristo que nosotros vemos en la Biblia. Todos ellos son cristianos todo el tiempo. Acá adentro es fácil ser cristiano, digamos. Estamos escuchando la palabra de Dios. No es para cualquiera, porque alguien que no ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo no obra en su vida, se aburre. No solo porque yo soy tedioso de predicar, pero cuando alguien realmente el Espíritu Santo le habla a través de la palabra, aunque el predicador no sea un modelo de vivacidad, Dios está orando en él, ¿no? Entonces eso es precioso aquí. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana cuando mi compañero de trabajo me desprecia o me hace una jugarreta para perjudicarme? ¿Qué pasa mañana cuando mi compañero de trabajo me comenta que está teniendo un problema grave con su familia?
Cuando alguien me confiesa que ha cometido una macana seria, o no común. Ahí es que nosotros encarnamos el Evangelio. Nuestros hermanos en la fe deberían, o nosotros, yo, piénselo cada uno para sí. Ustedes deberían esperar de mí que yo reaccione ante las circunstancias desde el Evangelio, que yo encarne el Evangelio y que yo crezca cada día en el Evangelio. Filemón es un modelo de eso. Como discípulos, nosotros buscamos siempre dos cosas. Una cosa que se traduce en dos. ¿Qué buscamos? Glorificar a Dios. ¿Cómo? Dos formas en las que lo hacemos. Primero, alcanzamos con el amor del Evangelio a los perdidos. Y segundo, edificamos y ayudamos a crecer a nuestros hermanos. De esa forma, un creyente glorifica a Dios, alcanzando a los perdidos, edificando al cuerpo, a los hermanos. Filemón, como un hombre de una buena posición económica, hacía evidente el amor del Evangelio poniéndose al servicio de otros. Es muy probable que cuando Pablo dice los corazones de los santos han sido confortados por ti, esa bendición de Filemón a los hermanos haya sido económica, haya ayudado de esa forma. ¿Quiere decir que nosotros la única forma es dar plata a alguien que la necesita? No. Oramos por ese hermano como hacía Pablo, nos preocupamos, lo acompañamos, le cuidamos a los chicos si tienen que ir a tener familia. El Evangelio se encarna de maneras prácticas. Así nosotros glorificamos a Dios. Y Filemón era un ejemplo. Cuando yo vivo el Evangelio, animo a otros a hacerlo. Y el Evangelio se vuelve la cultura en la que nosotros nos movemos y nos relacionamos. Hay un libro que se llama El Evangelio. Su autor es Ray Ortlund. Está para descarga gratuita en el sitio de 9 Marcas y habla de cómo la Iglesia refleja el Evangelio de Cristo. Probablemente sea uno de los libros que yo me obligo a mí mismo a visitar cada tanto. Cómo el Evangelio se vive en la Iglesia, cómo la Iglesia vive una cultura del Evangelio. Y es así, de manera práctica. Un evangélico en el sentido de alguien que pertenece al Evangelio, no es alguien que dice aleluya, amén, y que dice gloria a Dios, y que tiene la Biblia bajo el brazo. Es eso, pero es más que eso. Es más que eso. El Evangelio lo moldeamos en lo que vivimos y en cómo vivimos, pero también en lo que decimos. Porque, como dice Pablo, yo doy gracias a Dios por vos. Si alguien me viera a mí, ¿no? Imagínense que yo voy a un país, a un pueblo donde nadie me conoce, y yo vivo como vivo, ¿no? Y trato de reflejar el Evangelio. Yo trato de reflejarlo. Entonces, si mi vecino veo que los nenes no tienen ropa, les regalo ropa. Si veo que el otro vecino se quedó sin trabajo, lo ayudo, le doy trabajo y todo eso. Esa persona, yo, así, ¿la estoy guiando a Cristo? Un poco sí y un poco no. Necesito hablarle de Cristo. El otro tiene que saber que si yo actúo así, no es por mí, es por Cristo. Entonces el Evangelio se vive de las dos formas. Lo que digo, lo vivo. Si no vivo, no puedo, lo que digo, no. Pero no es posible solo vivir el Evangelio sin comunicarlo.
necesitamos también comunicarlo, para que la gente vea y sepa que es la obra de Dios en nosotros. Por eso anunciamos a Cristo. El Evangelio entonces moldea toda nuestra vida y es eso lo que nosotros necesitamos reflejar. Para culminar, hablamos al principio de ese fenómeno de lo trucho, ¿no? En nuestro país y en el mundo. En un mundo lleno de productos truchos y de cristianos truchos, necesitamos recordar que no hay tal cosa como cristianos truchos. Aquel que se dice cristiano pero no lo es, no es cristiano en realidad. No lo es. No hay una forma alternativa de ser cristiano. O encarno el Evangelio o no estoy en Cristo. O vivo el Evangelio o no soy de Cristo. Filemón era el Evangelio hecho carne. ¿Era perfecto? No. Seguramente, como todos nosotros. Pero él vivía el Evangelio y era un modelo de creyente que vivía en la fe y en el amor y que crecía en fe y en amor. Los discípulos de Jesús encarnamos el mensaje de Jesús en nuestro caminar diario, en las decisiones que tomamos, en la manera en la que nos relacionamos unos con otros y en las maneras en las que nos relacionamos con los no creyentes. Y los discípulos de Cristo alcanzan con el amor de Cristo, alientan con la fe de Cristo e inspiran con vidas que encarnan el Evangelio de Cristo. Amén. Oremos.